Muy buenas noches con todos. Ante todo, un agradecimiento muy profundo por parte de la Universidad Ricardo Palma, en el cargo del rector Helio Iván Rodríguez Chávez, y al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el doctor Jesús Hidalgo Ortega, por esta invitación a darles esta conferencia dentro del ciclo de actividades conmemorativas de la Semana FACE, y además porque se está tratando el tema de comercio exterior, el tema del TPP que se trató el día de ayer por el viceministro Edgar Vázquez, el día de hoy sobre los temas genéricos sobre APEC, y el día de mañana que culmina este grupo de actividades con la conferencia magistral de la señora ministra Magali Silva, quien la tendremos el día de mañana. Entonces voy a hacer una breve presentación de lo que es APEC, una parte introductoria a lo que es el foro, para darles las bases que van a permitir un mayor desarrollo por parte de la señora ministra el día de mañana. Entonces, sin más que decir, vamos avanzando sobre el tema, con un ruido por acá y otro ruido por allá. No, está bien, ahí, quédense ahí, por favor. ¿O quieren ver la pantalla? Sí, queremos ver la pantalla. Ah, bueno. Bueno, esperaremos un ratito a que las dignas autoridades tomen asiento. Bueno, vamos a hacer una breve presentación de los siguientes temas. ¿Qué cosa es APEC? La estructura de APEC, APEC en el Perú, APEC 2008, APEC China 2014, APEC Filipinas 2015, y lo que se nos viene en APEC Perú 2016, que como su nombre lo indica, quiere decir de que el próximo año vamos a ser sede de las reuniones de APEC. ¿No? A ver si funciona. ¿Ven el puntito rojo o no ven el puntito rojo y no me pierdo el tiempo? ¿Alguien ve el puntito rojo? No, sí, no, sí, sí. Bueno, intentemos pues, para aquellos que ven el puntito rojo, que lo vean, y quienes no ven el puntito rojo, que asuman que hay un puntito rojo por algún lado. Ok, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico se inicia en noviembre del año 1989, gracias a la convocatoria de Australia y el apoyo del Japón, con la finalidad de hacer el Asia-Pacífico, sobre todo por el lado asiático y de Oceanía, un bloque de trabajo conjunto, pero no vinculante. En otras palabras, es un foro donde las decisiones se toman por consenso, se implementan de manera voluntaria y se informa de manera voluntaria de lo que hace cada economía con respecto a los compromisos que asume, como repito, de manera voluntaria. La composición actual es de 21 miembros. Los que están en color verde son los socios fundadores: Australia, Estados Unidos, Canadá, Malasia, Singapur, Tailandia, Brunei, Indonesia, Filipinas y el Japón. Posteriormente, en color moradito, son los países, los miembros que ingresan en el año 91: China, Hong Kong, China y Taipei, China. En el año 93 ingresan México con Papúa Nueva Guinea. En el año 94 ingresa Chile, y después hay un hiato hasta el año 98 en que ingresamos el Perú, Rusia y Vietnam. De ahí en adelante se declara una moratoria de 10 años entre el 98 y el 2008 para el ingreso de nuevos miembros
La moratoria se prorroga por 3 años más hasta el 2011 y del 2011 en adelante el tratamiento del ingreso de nuevos miembros se hace un tema de agenda permanente en APEC. Ahora, el asunto de decir de que el tema del ingreso de nuevos miembros al foro APEC es un tema de discusión permanente, ¿a qué les suena a ustedes? Suena a no nos llamen, nosotros la llamamos. No se preocupen, no queremos saber de ustedes. Ahora bien, ¿qué significa entonces de que somos 21 miembros y por qué es importante el foro? Porque entre los 21 miembros representamos prácticamente la mitad del mundo, la mitad del PBI mundial, la mitad del comercio internacional y alrededor del 40% de la población. En otras palabras, el Perú es miembro privilegiado, socio privilegiado de un grupo muy importante para el comercio internacional, de los cuales solamente hay 21 miembros, y más aún, como suelo decir en algunos casos, después de que ingresa el Perú, la puerta se cerró, como dice la canción, ¿no? Para aquellos que recuerdan la canción. No, hay alguna canción que se dice ahí, ¿no? La puerta se cerró. Y hasta ahora da la impresión de que no se va a volver a abrir. En otras palabras, hay otros estados, otras economías que están tocando la puerta a APEC para poder ser miembros y hasta este momento, desde el año 98, no se les da ingreso. Eso implica evidentemente que hay interés, es un foro importante, que las economías están interesadas en ser miembros, pero el club ya no admite más socios por el tiempo en un momento. Ahora bien, ¿para qué se forma APEC? Este foro de cooperación en el año 94 define sus objetivos, y sus objetivos se denominan las metas de Bogor, porque en Bogor, Indonesia, que es un balneario, se reúnen los líderes de las economías, vale decir, durante la cumbre de APEC que se realiza todos los años, se reúnen los líderes, vale decir, los presidentes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno de las 21 economías, intercambian opiniones, analizan los avances del proceso y emiten una declaración. En el año 94 tiene la declaración de Bogor, donde se definen las metas de Bogor, que son la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión para el año 2020. Entonces, en este caso, para lograr estos objetivos de manera voluntaria, se trabaja en la liberalización del comercio y la inversión, la facilitación de los negocios y la cooperación económica y técnica para los miembros menos desarrollados, con la finalidad de lograr estas metas. Ahora bien, ¿cómo se trabajan los temas de comercio e inversión? Los temas de comercio e inversión se trabajan a través de lo que se llaman los planes individuales de acción. Algunos de ustedes se habrá preguntado cómo funciona un foro que tiene como metas la liberalización y la facilitación del comercio, pero que las decisiones se toman por consenso, es decir, de que hay derecho a veto por cualquiera de sus miembros, y cuando se logra el consenso, la implementación de las decisiones que uno acepta por consenso es voluntaria. O sea, sí, primero tenemos que lograr un consenso y es un trabajo gigantesco para lograr el consenso de las 21 economías. Y luego nos comprometemos a hacer algo, pero no es obligatorio. Es decir, en APEC los acuerdos no son vinculantes, es decir, no tenemos obligación legal. Caso, por ejemplo, en las decisiones, en los acuerdos de la OMC o el TLC o el TPP, del cual el viceministro Edgar Vázquez mencionó ayer. El TPP, como un acuerdo de libre comercio, es vinculante. Vale decir, es un documento que se firma y si uno no lo cumple, la parte ofendida puede demandar a la parte que ha incumplido con alguna sección de este acuerdo. En el caso de APEC no hay eso, por eso se dice que no es vinculante. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajamos? ¿Alguna mano por ahí en el fondo que crea
o más adelante que crea saber cómo funcionan estas cosas cuando no hay un palo detrás de nosotros. Es decir, no hay nota jalada en el examen, es decir, todo el mundo lleva este curso y todo el mundo va a aprobar, y si quieren dar examen y si no quieren no dan examen, ¿no? Y si quieren se presentan a clases y si no quieren a clases, igualitos todo el mundo va a aprobar y no los vamos a votar en la universidad, hagan trica, o cuál es la siguiente palabra que tienen ahora. ¿Va a salir el trica anual? ¿Alguna idea? ¿Qué cosa es lo que creen ustedes que se puede hacer cuando pueden hacer trica y no pasa nada? ¿No hay ninguna mano? O sea, no veo a nadie, yo estoy ciego ya. Bueno, recuerdo que yo he estado dictando clases acá, ¿no? Y también me han invitado varias veces a hacer exposiciones, claro, no en un evento como FASE, pero sí en el auditorio Javier Pérez de Cuellar, con muy buena audiencia. Y claro, los podía ver mejor en el auditorio Javier Pérez de Cuellar, acá no. Y hacía la misma pregunta, y creo que tampoco había ninguna mano levantada, como ahora. ¿Nadie? ¿Alguna de las autoridades tiene una idea de cómo hacer que el estudiante estudie cuando sabe de que va a aprobar y no tiene que estar en clase todo el tiempo? Y si viene a dar el examen o no. ¿El señor decano tiene alguna idea? ¿Se va de dónde? Ah, se va del foro. Ya, se va a la universidad, pero si le aseguramos de que no se va a ir a la universidad, se queda. Entonces, hay que inventarse algún mecanismo para incentivar a que hagan los alumnos algo, independientemente de la nota o no. Y esa es también una de las esencias de la universidad. En la universidad uno no solamente viene a aprender una carrera, sino viene a aprender por la esencia del aprendizaje en sí mismo. Y muchas veces lo que uno aprende en la universidad no es necesariamente de utilidad inmediata. ¿Para qué estudio yo análisis matemático 5, donde me van a enseñar cálculo vectorial matricial de plano n, cuando yo solamente voy a sumar, restar y multiplicar en mi vida profesional, ¿no? ¿Y para qué me enseñan a hacer raíz cuadrada si yo no voy a ver raíz cuadrada por ningún lado? Pero ¿qué cosa nos sirve? Nos sirve porque esos elementos nos permiten aprender otras cosas, nos permiten una organización lógica, nos permiten ver de alguna manera la vida. Entonces, eso es lo importante dentro de la universidad. Y bueno, ya me fui por el lado de la universidad y estoy dando una charla sobre APEC. Entonces, dentro de APEC se inventa un mecanismo que se denomina planes de acción individual. Bueno, es voluntario, todo el mundo ha acordado hacer las cosas voluntariamente, y como eso es voluntario y los gobiernos están dispuestos a cumplir algo que se han comprometido voluntariamente a cumplirlos, entonces sería bueno pues de que cada cierto tiempo los representantes de los gobiernos de una economía informen a los representantes de las otras economías cómo están avanzando en esos compromisos que voluntariamente lo han asumido. Porque si voluntariamente lo has asumido, quiere decir que tú estás de acuerdo con el compromiso y por lo tanto no deberías tener problemas en tratar de cumplirlo, porque si lo has asumido quiere decir que te conviene hacerlo. Porque si no te conviene hacerlo, la lógica te dice es de que no lo voy a cumplir o no voy a aceptar un compromiso. Entonces se inventa el concepto de planes de acción individual, donde las economías tienen que informar y eventualmente se convierte en un informe anual en cada una de las áreas relacionadas a la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión: aranceles, barreras no arancelarias, servicios, inversión, estándares técnicos, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual, política de competencia, compras públicas, desregulación, reglas de origen, disputas, solución de disputas, movilidad de personas y negocios, transparencia y acuerdos de libre comercio.
sea que no solamente se definen unas áreas, sino el número de áreas va aumentando. Y además, con el tiempo, el proceso de presentación y rendición de cuentas a través de los avances de cada una de las economías en su plan de acción individual se vuelve cada vez más riguroso. Siempre voluntario, pero más riguroso. En otras palabras, el concepto de ser voluntario, el concepto del consenso, siempre tiene, en este caso de APEC, mecanismos de alguna manera coercitivos para cumplir con estos compromisos. Y evidentemente ningún representante del gobierno en ninguna de las economías, cuando presenta sus avances de los planes de acción individual, no puede decir no hemos hecho nada. De alguna manera no puede dejar mal a su economía y tiene que decir hemos hecho esto, lo demás acá y lo demás allá, ¿no? Y evidentemente como representantes del gobierno tenemos que declarar lo que realmente se ha hecho y no inventarnos cosas. Entonces, el kit del asunto de un foro que es voluntario y no vinculante para poder avanzar hacia sus metas es que tiene que crear mecanismos de coerción, entre comillas, social para avanzar, ¿no? Y así es como avanzamos en APEC. Entonces, APEC tiene una estructura más o menos frondosa que está a la cabeza de la reunión anual de los líderes y debajo hay una reunión ministerial conjunta de ministros de Comercio y de Relaciones Exteriores que se reúne inmediatamente antes de la reunión de líderes, y después tenemos una reunión de altos funcionarios que son los gerentes generales de la institución que supervisan los avances de 4 comités: el Comité de Comercio e Inversión, el Comité de Presupuesto y Administración, el Comité Económico, el Comité de Cooperación Económica y Técnica, y después hay una serie de reuniones ministeriales que son de diversos sectores. A su vez, APEC, a diferencia de muchos procesos de integración y muchos foros internacionales, tiene el Consejo Consultivo Empresarial, ¿no? Aparte de una pequeña secretaría que se localiza en Singapur. Y estas son la lista de las reuniones de los ministros sectoriales y, por ejemplo, tenemos la reunión de ministros de Educación que se realiza de manera más o menos esporádica desde el año 92, 2000, 2004, 8, 12 y se va dando forma, 4, 8, 12, es decir, cada 4 años se empieza a regularizar. Y en el año 16, es decir, el próximo año, el Perú también va a ser sede de la reunión de ministros de Educación. Los de energía empiezan a reunirse relativamente más seguidos en el 96, en el 97, en el 98, en el 2000, en el 2002, 4, 5, 7, 11, 12, 14, o sea que tiene fechas bastante móviles. Y así sucesivamente. Hay reuniones de grupos de ministeriales que son anuales: el de finanzas, el reunión de ministros de comercio exterior, que es anual a partir del año 94, y es el único sector que se reúne 2 veces. Una vez como ministros responsables de comercio alrededor de mayo o junio, y la segunda vez junto con los ministros de Relaciones Exteriores, como ya les mencioné, inmediatamente antes de la reunión anual de los líderes, que es la última reunión del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reunión de turismo se realiza cada 2 años. Hay un nuevo grupo, por ejemplo, que es la reunión ministerial de la mujer y de economía, que reemplazó a una reunión ministerial de asuntos de mujeres, ¿no? Hay reuniones, por ejemplo, de algo que se llama reforma estructural, que se llevó a cabo una sola vez hasta ahora, en el 2008. En otras palabras, la cobertura temática o la agenda de APEC no solamente se limita a los temas de comercio e inversión, sino que cada vez se vuelve más frondosa. Por ejemplo, hay temas de océano, hay temas de pequeña y mediana empresa, que también es una reunión anual, ¿no? Hay temas de reuniones de ministros de asuntos forestales, ministros de salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, los temas de APEC van más allá del comercio y la inversión, y la pregunta es entonces,
Si el foro tiene como objetivo la liberalización y la facilitación del comercio, ¿qué hace este foro metiéndose en temas de educación, en temas de energía, en temas de salud, en temas de ciencia y tecnología, de cooperación agrícola, etcétera, etcétera? En vez de meterse en temas que son más de comercio, como los temas financieros, que sí pueden tener relación con el tema de transportes, por ejemplo, que sí tienen que ver más con el tema de comercio e inversión. ¿Y cuál es la respuesta ahí? ¿Por qué nos metemos donde no nos llaman? Porque siempre hay la tendencia esta de los organismos internacionales de crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Ir haciendo metamorfosis, pero nunca empequeñeciéndose. Señor decano. Así es, correcto, lo que nos dice el señor decano es muy cierto, o sea, el eje es comercio e inversión, pero para promover el comercio y la inversión no solamente hay que tratar los temas específicos del comercio y la inversión, por ejemplo decir, bueno, los temas arancelarios, los temas no arancelarios, los temas de procedimientos aduaneros, son directamente relacionados al comercio, pero hay muchísimas cosas que tienen relación con el comercio y en general con otras actividades, pero no solamente con el comercio. Y como bien dice el señor decano, bueno, el comercio depende del tema de la salud, del tema de transportes y así sucesivamente. E incluso hay eventos como preparación para los desastres. O sea, ¿qué hace APEC haciendo de INDECI internacional? Y evidentemente, si tenemos dos dedos de frente, cualquier desastre natural o humano va a afectar el comercio internacional, ¿no? Un desastre, por ejemplo, como el encallamiento de un buque petrolero en la costa del Callao, ¿nos va a crear problemas al comercio, sí o no? Entonces, la explicación de por qué entramos en tantos temas es esa. Incluso hay un grupo de antiterrorismo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace APEC trabajando en temas de antiterrorismo? Y obviamente, como dice el señor decano, si hay acciones terroristas, va a afectar el comercio, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que tiene cada vez más importancia y cada vez más relevancia, es un tema que se trata en el subcomité de cooperación económica y técnica, es el tema de preparación para los desastres y recuperación frente a los desastres. Porque hay desastres que no se pueden evitar, como los que ocurren como desastres naturales, es decir, un terremoto, un tifón, un huracán. Eso no hay modo de prevenirlo. ¿Está preparados para eso? Sí, pero también hay que estar preparados para recuperarnos lo más rápido posible y regresar a la normalidad. Entonces, APEC sin querer va cubriendo una serie de temas que no son directamente relacionados al comercio, pero sí influyen en el comercio. Y sin querer, evidentemente, todas esas áreas también van mejorando, porque si el Perú va a estar mejor preparado para enfrentar los desastres, no es que solamente va a ser para recuperarse del comercio, sino para todo lo demás también. En otras palabras, hay una serie de efectos multiplicadores para los que están estudiando economía, ¿no? O efectos externos a lo que nosotros queremos hacer. Bueno, las presidencias y como muchas de las otras acciones en APEC, como ya hemos mencionado, son voluntarias. Y el Perú ha tenido la presidencia en el 2008 y la va a tener ahora el próximo año, en el 2016. Es la única economía latinoamericana que hace segundo plato en tan corto tiempo, es decir, en 8 años. En realidad es la única economía miembro de APEC que es anfitriona de APEC en tan pocos años, ¿no? La mayoría se toma entre 15 o 20 años antes de repetir el plato. Nosotros nos ha gustado tanto que en 8 años estamos repitiendo el plato y de tamaño más grande, por supuesto, ¿no? Y esto evidentemente, como todo lo es APEC, es voluntario, las economías se ofrecen y el resto de las economías aceptan que una economía se proponga
como voluntario de anfitrión de las reuniones más importantes de APEC. Entonces, un poco lo que está ahí son los logos de las distintas reuniones que hemos tenido, que también es parte de la tradición de APEC. Ups. Bueno, esta es un poco la historia del ingreso del Perú en APEC. Como les habíamos mencionado, en el año, ingresamos en el año 98, nos aceptan en el año 99, ingresamos formalmente en el año 98, pero entonces nosotros ya teníamos 7 años de trabajos permanentes de decisión del gobierno peruano de ingresar en este foro, ¿no? Es decir, trabajamos ingresando primero a lo que se llama el Pacific Economic Basin Council, luego después al PEC o el Pacific Economic Cooperation Council, y después empezamos a participar a partir del año 98 en algunos grupos de trabajo de APEC, sobre todo en de pesquería y de turismo. Finalmente, en el año 97 ingresamos o nos fuimos aceptados en APEC. Ahora, eso suena bastante simple. En realidad, detrás de esto hubo una acción concertada del gobierno peruano a través de nuestra Cancillería. ¿Qué cosa es lo que hizo la Cancillería? La Cancillería, frente al no que nos dijeron en el año 93 y 94, cuando ingresan Chile y México, que son los otros dos socios latinoamericanos en APEC, y nosotros nos quedamos con la puerta cerrada, la Cancillería había desplegado una serie de actividades para ingresar a APEC, entre ellos la multiplicación de embajadas y consulados en los países del este del Asia, ¿no? Entre otros, las visitas anuales del presidente de la República a distintos países del este del Asia, ¿no? El lobby permanente de los embajadores ante las cancillerías de cada uno de los miembros de APEC, ¿no? Y el lobby permanente de los embajadores, había siempre un embajador peruano que se iba a las reuniones de APEC y se sentaba a hacer lobby en el lobby del hotel donde se hacían las reuniones para vender la idea de que el Perú debería ser miembro de APEC. Y por eso evidentemente mostraba pues los avances que hacíamos todos los años con respecto a la liberalización y la facilitación del comercio, las políticas macroeconómicas, etc. Y eso hace pues de que poco a poco se vayan convenciendo a los que ya eran miembros a que ingresáramos, y finalmente ingresábamos junto con Vietnam y con Rusia, tal como les he mencionado. En el caso de APEC en el Perú, la organización de la cumbre de líderes que se hace todos los años o participan los líderes de todos los años, está a cargo, es el presidente de la República que nos representa, ¿no? La reunión ministerial anual, como les había mencionado, está el MINCETUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores. En las reuniones de los ministerios sectoriales, dependiendo del sector, participa el ministro correspondiente. En la reunión de altos funcionarios está representado por el director APEC del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Comité de Comercio e Inversión es representado en el Perú por el MINCETUR, el Comité de Presupuesto y Administración por Relaciones Exteriores, el Comité Económico por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Comité de Altos Funcionarios en Cooperación Económica y Técnica por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, en todo caso, como ya les mencioné, la representación del MINCETUR le corresponde a los temas de comercio e inversión. En los temas de relaciones exteriores están en relación a los temas de cooperación económica, y finalmente los temas del MEF están acá por respecto al Comité Económico, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos los siguientes grupos de trabajos: el de acceso al mercado, el Comité de Estándares Técnicos, el Comité de Procedimientos Aduaneros, el Grupo de Propiedad Intelectual, Innovación y Ciencia de la Vida, Diálogo Automotriz, Grupo de Servicios, Movilidad de Personas, Comercio Electrónico, Diálogo Químico y el Grupo de Expertos en Inversiones. Esos son los temas o los grupos de trabajo que tenemos actualmente, y que es
un tema relativamente fluido, es decir, hay procesos de fusionamiento de los grupos y en otras situaciones se van creando grupos, ¿no?, para atender a las distintas temáticas del foro. Ahora bien, como les mencionaba, existe el Consejo Consultivo Empresarial, ABAC, y está representado por 3 empresarios de cada economía y son designados por el líder de la economía, en este caso por el presidente de la República. Y en este momento nuestros 3 representantes empresariales son Juan Francisco Raffo, Alfonso García Miró y Enrique Gubbins. Por otro lado, hay el aspecto académico. Existen los centros de estudios APEC y cada economía tiene la potestad de designar qué universidades o qué universidad, porque hay economías que solamente tienen una universidad constituido como centro de estudios APEC. En el caso del Perú, los centros de estudios APEC han sido asignados a los miembros de la REDAP, la Red de Estudios del Asia-Pacífico, que ahora están compuestos por 14 miembros, y más de una vez hemos conversado con las autoridades de la universidad de acá, sobre todo de la Escuela de Economía, con la expresión y el interés de participar y ser miembros de la REDAP, y esperamos que algún día la Universidad Ricardo Palma sea parte de la REDAP. Ya tienen pues, el Instituto Confucio, que es un paso bien importante. Bueno, en el año 2008, cuando fuimos sede por primera vez, nuestro lema fue un nuevo compromiso para el desarrollo del Pacífico, y nuestras prioridades fueron fortalecer las relaciones comerciales, mejorar el acceso a las economías miembros y promover la conversión del Perú como centro de negocios. Esto me permite un poco mencionar y hacerle la pregunta: ¿y para qué el Perú quería ser miembro de este foro o de este club tan exclusivo de 21 economías? ¿Para decir estoy en la foto? Además de... O sea, ¿qué presidente de la República, pónganse, o qué ser humano, pónganse, ya no en términos generales, estaría dispuesto a no participar anualmente en una reunión donde se va a tomar una foto con el presidente de Estados Unidos, el presidente de la China, el primer ministro del Japón, ¿no?, el presidente de Rusia, entre otros? O sea, ¿qué presidente del Perú diría, no me interesa? No, ¿para qué? Entonces, muchas veces, desde el punto de vista político, esa foto vale lo que cuesta participar en el foro, sin contar de todas las otras cosas en las cuales nos hemos beneficiado y sobre lo cual la ministra Magali Silva va a hablarles mañana, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los intereses o cuáles son los objetivos del Perú en el foro? No sé si va a estar más adelante, pero lo menciono ahorita. El primer objetivo es de que APEC es para nosotros un foro que constituye el principal instrumento desde que hemos ingresado a APEC para acercarnos al Asia-Pacífico, es decir, nuestra manera de fortalecer nuestras relaciones comerciales y financieras con el Asia-Pacífico pasa por APEC, y gracias a APEC estamos logrando eso. Ahora doy ejemplo. Y el segundo objetivo, que es de largo plazo, es convertirnos en un centro o un hub entre el comercio de América del Sur y el este del Asia. ¿Qué cosa es lo que queremos? Es que el Perú en algún día sea el lugar por donde el comercio de los bienes y servicios entre el Asia, el este del Asia y América del Sur pasen por nuestras carreteras, pasen por nuestros puertos, pasen por nuestros aeropuertos y le demos servicio logístico, servicio de mantenimiento, servicio de organización, servicios aeroportales, financieros, etcétera, etcétera. Entonces esos son los dos grandes objetivos. El primero es permanente, ambos son permanentes, pero primero tenemos resultados tangibles. Entonces, buena parte de los TLCs que tenemos, incluyendo el último del TPP, de los cuales le mencionó ayer el viceministro Edgar Vázquez, dignísimo y preclaro exalumno de esta universidad de la Escuela de Economía, por si acaso no lo escucharon ayer, y realmente muy hábil como viceministro y como negociador. El TPP está compuesto por 12 países y los 12 países son miembros de la APEC, lo cual les dice que para haber podido entrar a negociar o ser miembro de
la negociación en el TPP, tenías que haber sido primero miembro de APEC. Y hay un artículo, cuando algún día, que va a ser muy pronto, se publiquen los textos del TPP, vayan al penúltimo artículo del mismo, y va a decir algo como: este acuerdo está abierto a la adhesión de todos los países del mundo, principiando y primero los países de APEC, y luego a los demás. En otras palabras, antes de que se abra al resto del mundo, los 21 miembros de APEC tienen que formar parte del TPP antes de que los otros ingresen al TPP. Ese es uno, y ese es el último, y como ya les dijo el viceministro Vázquez, es el acuerdo de libre comercio más grande de la historia y trascendental, donde el Perú ha formado parte de los miembros fundadores. Pero los acuerdos con cada uno de los otros países que son miembros de APEC, China, Japón, Corea, Singapur, Estados Unidos, México, Canadá, Chile, etc., en buena parte se han logrado porque el Perú era miembro de APEC, o en las reuniones bilaterales que siempre se tienen a nivel de ministros o a nivel de presidentes, se ha insistido en estos temas, entre otros temas, para avanzar en las negociaciones y pedir y lograr que las otras economías acepten negociar un TLC con nosotros. Entonces, el argumento va como sigue. Ustedes chequeen los TLCs que tienen los países de América Latina con el Asia, y chequeen cuántos países que no son miembros de APEC en América Latina tienen TLCs con países del Asia, y cuántos TLCs. Y la gran excepción es Colombia. Colombia ya tiene algunos, está negociando y tiene algunos TLCs con algunos miembros de APEC. Y evidentemente ustedes deben saber también que Colombia es uno de los miembros o uno de los candidatos más favorecidos para que cuando se abra la puerta ingrese por el lado de América Latina. Bueno, los resultados que tuvimos es el tema se discutió el tema del Perú como hub, que ya les mencioné a ustedes, pero pusimos el tema en la agenda, ¿no? Empezamos a mover los temas, sobre todo de inversión en infraestructura en el Perú, para avanzar en el tema de convertir al Perú en un hub. Tuvimos 23 proyectos aprobados en el Perú, proyectos propuestos peruanos que se aprobaron en APEC. Se hicieron una serie de actividades al respecto, y evidentemente los otros temas que son relativos a organizar o ser sede de las reuniones. Vienen representantes de 21 economías, tenemos 5 grandes reuniones al año que se culminan con la reunión presidencial, donde hay aproximadamente 10.000 personas, entre funcionarios, entre apoyo y medios de comunicación, y evidentemente el país se encuentra de nuevo en la mira internacional y siendo productor de noticias buenas sobre el Perú. Entonces, la imagen del Perú se ve reforzada en el Perú. Y las reuniones fueron descentralizadas, tuvimos reuniones en Tumbes, en Piura, en Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco, Tacna, Puno e Iquitos, y por supuesto en Lima y el Callao. En el año 2014, saltando a China, China fue la sede de las reuniones del 2014, y su lema fue construyendo el futuro a través de la Asociación Asia-Pacífico, y sus temas esenciales fueron integración económica regional, innovación y conectividad en infraestructura. Además está decir de que en el caso del Perú, el Perú acompaña a estas prioridades. Para nosotros, de manera permanente, el tema de integración económica regional es fundamental, el tema de innovación es cada día más importante, y el tema de conectividad es esencial también para nuestro comercio. Entonces, en el caso de Filipinas, en este año, la prioridad, su lema ha sido construyendo economías inclusivas, construyendo un mundo mejor, y la prioridad de este año es continuar con la agenda de integración económica regional, fomentar la participación de las pymes en los mercados, el desarrollo humano y comunidades sostenibles, y la palabra que cada día se está poniendo de moda en nuestro idioma, resilientes, ¿no? La capacidad de reaccionar o de recuperarse frente a una situación no esperada.
Estas son las prioridades que estamos trabajando en este año, y acá quizás quiera recalcar que finalmente el tema de pymes, por más que tenemos reuniones anuales de ministros encargados de pymes, por más de que se han trabajado los temas de pymes, recién en este año el tema de pymes se vuelve un tema fundamental dentro de la agenda de APEC, a pesar del reconocimiento de que más del 90% de las empresas son pymes en APEC. Y no solamente eso, sino que es muy posible de que a partir de este año no solamente sea el tema de pymes, sino también el tema de microempresas. Entonces, ya la terminología posiblemente va a variar a decir pymes, y vamos a entrar a hablar de MIPYMES en forma genérica, cuando se trate de hacer acciones a favor de las pequeñas y medianas empresas. Como adelanto de lo que va a presentar mañana la ministra, APEC en el 2016 va a llevarse a cabo de manera descentralizada, igual que en el 2008, y vamos a tener reuniones en Lima, en Arequipa, en Piura, en Trujillo, en Iquitos, Tarapoto y Tacna. En otras palabras, vamos a dar preferencia a la costa y sobre todo a la selva esta vez, ¿no? Esta es un poco la lista de reuniones que van a haber. Se calcula que vamos a tener alrededor de unos 130 o 140 diferentes eventos, que es más o menos los mismos que tuvimos en el año 2008. Y bueno, aquí hay una serie de eventos que no puedo leer nada gracias a la forma como han hecho el PowerPoint, entonces lo dejaremos por ahí. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias.